Estadística. Datos agrupados. Datos tabulados en categorías denominado clases. La clase que está formado por un límite inferior y un límite superior. Por ese motivo es el agrupamiento de datos en un intervalo o intervalo conformado por un límite inferior, que es el valor mínimo, y un límite superior, que es el valor máximo. Límite inferior, LI, dato menor del intervalo. Límite superior, LS, dato mayor del intervalo o intervalo. La frecuencia, cantidad de eventos en una clase. Marca de clase, suma del límite inferior y el límite superior entre dos. Es decir, que para cada clase hay una marca de clase. Y está expresado como esto, donde I representa la clase, si es la clase 1, 2 o 3. El caso es que en esa misma clase se suma límite inferior más límite superior y se divide entre 2. Es decir, que es la semisuma de los límites. F sub I, X sub I, que es el producto de la frecuencia por la marca de clase. F sub I, X sub I al cuadrado es el producto de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Esos son los elementos fundamentales con los cuales vamos a trabajar. Y lógicamente para hacer el cálculo de la media, que es un sumatorio desde I igual 1 hasta n, donde n nos indica la cantidad de clases, donde se suman las frecuencias por las marcas de clases de cada una de esas clases, dividido entre n, que es la suma de las frecuencias. Es decir, la frecuencia que es la repetición de datos en una clase determinada en líneas generales, donde n es la cantidad de clases, el n minúscula y el n mayúscula es la suma de la frecuencia. Eso es fundamental distinguir entre el n minúscula y el n mayúscula. La desviación, representado por una letra griega llamada sigma, una letra griega minúscula, igual a la raíz cuadrada de f sub i, x sub i al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Luego la varianza simplemente es la desviación al cuadrado. Eso es los principales fórmulas y elementos que se van a utilizar en este tipo de cálculos estadísticos de forma tabulada. Por ejemplo, tenemos el problema 1, cantidad de casos de coronavirus por semana. Y entonces tenemos los siguientes datos tabulados. Una tabla donde tenemos la clase, límite inferior, límite superior, la frecuencia específica correspondiente a cada clase. Estas tres columnas son los datos que nos dan y a partir de eso vamos a construir la marca de clase, que es sumar límite inferior o más límite superior entre 2. Y aquí que vamos a obtener el producto de la frecuencia por la marca de clase de cada una de las clases y aquí el producto de la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Entonces tenemos acá una clase que va de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10, de 10 a 13. ¿Pero qué significa eso? Como nos están hablando cantidad de casos de coronavirus por semana. De la semana 1 a la semana 4, aquí debe de haber una cantidad de casos de coronavirus y en este caso nos dan, en el estudio que hicieron, 2. De 4 a 7 semanas, la cantidad de casos de coronavirus acá son 8. De 7, de la semana 7 a la semana 10, la cantidad de casos son 5. De la semana 10 a la semana 13 tenemos
3 casos. Entonces, estos son datos que nos dan y a partir de ahí hay que hacer la construcción. Primero, se trata de completar la tabla, ese es el primer elemento de trabajo. Y entonces, como la marca de clase es la suma del límite inferior más límite superior entre 2, y cada una de estas nos representa una clase, aquí tenemos 4 clases, pero no hay un límite de la cantidad de clases, ¿ya? Porque la cantidad de clases la determinará según el tipo de estudio que necesite. Puede ser que de repente un análisis estadístico requiera 4, 5, 10, 15, 100 clases, digamos 1000 clases, 1 millón de clases. Depende de la situación, fenómeno que se esté estudiando para obtener un acercamiento hacia esa realidad del tipo de estudio de escenario que se está haciendo para hacer el desglose de la cantidad de clases. Bien, pero en nuestro caso tenemos 1, 2, 3, 4 clases. Cada una de esas líneas en filas es una clase. Entonces, para la primera clase, la marca de clase se suma el límite inferior más límite superior dividido entre 2. Es decir, 1 más 4 entre 2, que es lo que vamos a escribir acá. 1 más 4 entre 2, lógicamente 1 más 4 es 5 y 5 entre 2 es 2.5. Para la siguiente marca de clase, es decir, para la clase segunda, sería siempre límite inferior más límite superior entre 2, es decir, 4 más 7 entre 2 igual 4 más 7 que es 11, 11 entre 2, 5.5. Y acá para la marca de clase será 10 más 7 o 7 más 10 entre 2. Por su orden más adecuado, 7 más 10 entre 2. 7 más 10 entre 2 igual 17 medios. Eso es 8.5. Y luego acá 10 más 13 entre 2, que es 23 sobre 2, que eso es 11.5. Recordando que el límite inferior aquí es 10 y el límite superior 13 en la cuarta clase. Entonces ahí ya tenemos lo que son los cálculos de la marca de clase para cada una de las clases. Entonces para la clase 1 es 2.5, para la segunda clase la marca de clase es 5.5, para la tercera clase la marca de clase es 8.5, para la cuarta clase la marca de clase es 11.5. Algo que es bien característico en esta construcción de las tablas es que la tabulación tiene ciertas características. Si resta 4 menos 1 es 3, 7 menos 4 3, 10 menos 7 3, 13 menos 10 3. Siempre la resta de estos valores, el límite superior menos el límite inferior, debe ser el mismo valor numérico, sino el que construyó, el que hizo el análisis, hizo un análisis malo. ¿Ya? No necesariamente debe dar 3, o todos dan 3 o todos puede ser que den 4, todo depende del tipo de estudio que se está haciendo, o puede ser que dé la resta 10, puede ser que dé la resta 100, o 99, 68, 73. Eso no tiene un parámetro fijo, ¿ya? Sino que es una condición que depende de la persona que está haciendo el estudio de investigación. Asimismo, cuando se resta 5.5 menos 2.5, es decir, la marca de clase actual menos la clase anterior, nos va a dar el mismo valor. 5.5 menos 2.5 es 3. 8.5 menos 5.5 es 3. 11.5 menos 8.5 es 3. O sea que el mismo valor de resta aquí del límite superior menos el límite inferior debe dar la resta de la marca de clase posterior menos la marca de clase anterior. Esto es más que todo para entender y tener claridad cuando una tabla de datos estadísticos tabulados no los han dado de manera correcta. Y si no, pues se harán las rectificaciones. Y lógicamente hay que entender que la frecuencia es el número de observaciones hechas, ¿ya? En este caso,
de entre la semana 1 y la semana 4 se observaron 2 casos de coronavirus. Entre la semana 4 y la semana 7 se observaron 8 casos de coronavirus. Entre la semana 7 y la semana 10 se observaron 5 casos de coronavirus y entre la semana 10 y la semana 13 se observaron 3 casos de coronavirus. Ese es el sentido. Y luego es el cálculo de la frecuencia por la marca de clase y que va en cada una de las clases. Entonces tenemos la frecuencia aquí de 2 para la primera clase y la marca de clase que es 2.5. Entonces será 2 por 2.5 que hay que escribir el procedimiento y eso nos da igual a 5. Luego para hacer la segunda clase será la frecuencia que es 8 multiplicado por la marca de clase que es 5.5. Planteamos aquí 8 por 5.5 y eso nos da 44. Luego para esta tercera clase Fi por XY será la frecuencia que es 5 multiplicado por la marca de clase que es 8.5, es decir, 5 por 8.5 y eso nos da 42.5. Y luego, en la cuarta clase, la multiplicación de la frecuencia que es 3 por 11.5, que es la marca de clase, 3 por 11.5 lo planteamos y luego escribimos el resultado de eso, 34.5. Es fundamental escribir los procedimientos. Y luego, la cuarta columna, en esta cuarta columna, nosotros vamos a calcular Fi por X sub i al cuadrado. Pero hay que tener la lógica de que ya tenemos F sub i y X sub i. Lo único que haría es multiplicar este por X sub i, porque tenemos la marca de clase que es X sub i elevado al cuadrado. Entonces sería, en términos prácticos, 2.5 por 5 o 5 por 2.5. Entonces, para mayor facilidad y menos confusión, 2.5 por 5, lo escribimos acá, y multiplicamos eso y nos da 12.5. Para la segunda clase, 5.5 por 44 lo escribimos y obtenemos la multiplicación de 242. Y luego 8.5 por 42.5 lo escribimos acá y hacemos el producto de eso que es 361.25. Y por último, en la cuarta clase, 11.5 por 34.5 lo expresamos y hacemos la multiplicación y nos da 396.75. Aquí es un cuidado capital que hay que tener. Por ejemplo, aquí, la columna F sub i por X sub i. Siempre fijarse que lo que estamos trabajando y multiplicando son los términos de la frecuencia por la marca de clase. Porque con un dato que esté malo, todo el resto ya no nos sirve porque está malo. Y lo mismo acá. En el momento de hacer las multiplicaciones, tener el cuidado de que lo que estamos trabajando es f sub i, x sub i al cuadrado, pero que estamos usando como táctica utilizar ya el cálculo de esto, f sub i, x sub i, y que eso lo único que hacemos es multiplicar nuevamente la marca de clase. Es decir, el valor obtenido aquí en esta columna por el valor de esta otra columna para obtener el valor específico de esa clase. Y así sucesivamente. Eso es bien importante lo que he mencionado y es necesario repetir. Si comete un error en una de estas partes de acá, todo el resto está malo. O ya sea acá o ya sea acá. Lógicamente, si el error está aquí, va a cometer error en todo esto. Pero ¿cuál es lo grave? Es por lo siguiente. Pero es porque vamos a obtener sumatorios de esto y sumatorios de esto. Primero obtenemos la suma de la frecuencia representado por n mayúscula, que es sumar 2 más 8 más 5 más 3, 2 más 8 que es 10, más 5 que es 15 y 15 más 3, 18. Y esa es entonces la suma de las frecuencias, que son todos los eventos que se dieron. Es decir, son 18 casos de coronavirus.
¿Distribuidos de qué forma? Bueno, que entre la primera semana y la cuarta semana se observaron 2 casos, que entre la cuarta y la séptima semana se observaron 8 casos, entre la séptima y décima semana se observaron 5 casos, entre la décima y la 13ª semana se observaron 3 casos de coronavirus, siendo un total en este estudio estadístico de 18 casos de coronavirus. Bien, luego lo que hay que determinar es el sumatorio F sub i, X sub i, que lo representamos acá. Le ponemos i, pero al momento de hacer los cálculos, esto más por un formalismo, le pueden quitar el i solo en la parte de sumatorio. Aquí no se debe, porque aquí es importante colocar el i, pero aquí lo pueden prescindir para hacerlo más práctico. Entonces, ¿qué será ese sumatorio F sub i, X sub i? Es sumar 5 más 44 más 42.5 más 34.5 y eso nos da entonces 126. En este caso nos sale un valor exacto, puede salir decimales y hay que escribir los decimales si son 2 dígitos en la parte decimal o un dígito, perdón, o 3 dígitos o 4 dígitos, hay que escribirlo siempre porque eso juega un papel importante en el cálculo. Lógicamente dependerá en alguna situación del estudio si se reduce o no. Pero en nuestro caso, que es parte de la comprensión, hay que poner todos los dígitos. Y luego el sumatorio de f sub i, x sub i elevado al cuadrado, que lo vamos a expresar acá, igual, que es la suma de 12.5 más 242 más 361.25 más 396.75, que es lo que nos da 1012.5. Por ese motivo, cuando se hablaba, si había un error aquí, el error se transmite aquí y aquí. Y lógicamente los errores están en los sumatorios y en los sumatorios. De manera que todos los cálculos siguientes que dependen de los sumatorios estarían malos. Y lógicamente los sumatorios estarían malos. Solo con un error que se introduzca en cualquiera de las clases estaría malo el cálculo de sumatorio y mal el cálculo de f sub i y x sub i, f sub i y x sub i específico donde la clase donde se cometió el error. Entonces es importante fijarse la colocación de los números, hacer la simbolización correcta, hacer los cálculos correctos para que no se incurra en ese tipo de errores. Entonces ahí hemos cumplido con la primera parte, que es completar la tabla, que es obtener la marca de clase, el f sub i, x sub i, f sub i, x sub i al cuadrado, el n, que es la sumatoria de la frecuencia, el sumatorio f sub i, x sub i, que es la suma de 5 más 44 más 42.5 más 34.5, el sumatorio f sub i, x sub i al cuadrado, que es la suma de 12.5, 242, 361.25 y 396.75. En este análisis de la cantidad de casos de coronavirus por semana, dado a través de 4 clases: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que son la cantidad de filas. Y entonces eso es completar la tabla. Luego viene lo siguiente que es calcular la media, donde vamos a ver la importancia de este sumatorio f sub i, x sub i y del valor de n, dado que, vamos a la siguiente, la media es el cálculo del sumatorio i igual 1 hasta n de f sub i, x sub i sobre n. Y como ya lo hemos calculado ese sumatorio acá, de f sub i, x sub i, que es esta columna, sumar estos datos: 5 más 44 más 42.5 más 34.5, que es 126, utilizamos ese 126 y el n, que es 18, de manera que vamos a escribir que la media es 126 entre 18, es decir, la media es la media de casos de coronavirus. 126 entre 18, eso nos da 7. En este caso nos da un valor exacto, pero no necesariamente. La media puede ser
según los datos que se tenga, partes decimales, puede tener 1, 2, 3, 4, 5 o 6 o 7 dígitos en la parte decimal y nosotros vamos a colocar siempre la cantidad de dígitos que aparezca, ¿ya? Al menos que se indique otra cosa, porque eso es fundamental en este proceso de aprendizaje. Lógicamente, ya en los estudios específicos, cuando se trata de estudios de campo, es decir, trabajos de investigación en términos concretos, haciendo análisis de realidades de sociedad, naturaleza o pensamiento, entonces ahí uno puede prescindir a reducir la cantidad de dígitos decimales, pero en nuestro caso, que es un proceso de aprendizaje, entonces hay que colocarlos todos, al menos que se dé una indicación especial de que no. Entonces la media es 7. ¿Qué significa? Que la media de los casos de coronavirus son 7 casos. Y veamos algo en ese sentido. 7 casos es el límite aquí de esta clase, entre 4 y 7, y es donde está la mayor cantidad de casos de coronavirus en la segunda clase. Es decir, hubo mayor cantidad de casos de coronavirus entre la cuarta semana y la séptima semana, ¿ya? En la segunda clase. Y entonces es lógico que la media esté ubicado normalmente donde está la mayor frecuencia de casos de coronavirus. En este tipo de problema que tiene esa característica, de una vez calculado la media, vamos a lo siguiente. Inciso 3. Encontrar la desviación. Y la desviación a través de esta fórmula, que es la raíz cuadrada de f sub i, x sub i al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Entonces, esto es tan importante, los cálculos que se hicieron de estos sumatorios, porque este primer sumatorio nos sirve para calcular la media y este segundo sumatorio para calcular la desviación, ¿ya? Y que aquí entonces ese sumatorio de f sub i x sub i al cuadrado es 1012.5, que es lo que vamos a utilizar acá. Entonces, desviación igual a la raíz cuadrada y el sumatorio de f sub i x sub i cuadrado, como habíamos dicho, es 1012.5 y el n, que es la suma de las frecuencias que ya habíamos obtenido y lo utilizamos aquí, que es 18, n 18, 18. Lógicamente que ese n es este mismo n de acá, n igual 18, la suma de las frecuencias. Lo escribimos aquí, menos la media al cuadrado, la media que la calculamos en el paso anterior, paso 2, 7 al cuadrado. Y luego el proceso de solución, desviación igual a la raíz cuadrada de 1012.5 entre 18, eso nos da 56.25 menos 7 al cuadrado, que es 49. 56.25 menos 49, dentro de esa raíz cuadrada, nos va a quedar 7.25. Es la resta. 7.25 resulta de restar 56.25 menos 49. Entonces tenemos 7.25 y la raíz cuadrada de 7.25 es 2.69. Y 4, la varianza, que es la desviación al cuadrado, simplemente es hacer el producto. 2.69 por 2.69 y eso nos da 7.23. En el cálculo final de la desviación y la varianza solo vamos a tomar dos dígitos en la parte decimal. Asimismo, en la división de f sub i x sub i al cuadrado entre n solo vamos a tomar dos dígitos en la parte decimal, aunque al menos que se diga lo contrario. Bien. Y eso se trata el proceso de cálculo estadístico de datos tabulados, ¿ya? En que hay que construir una tabla y hay que completar los datos de cálculos de la tabla
a partir de esta información que nos dan del límite inferior, límite superior y la frecuencia para construir la marca de clase, f sub i, x sub i, f sub i, x sub i cuadrado, obtener el n, sumatorio de la frecuencia, el sumatorio de f sub i, x sub i, que es la suma de todos los datos de esta columna, sumatorio de f sub i, x sub i cuadrado, que es el sumatorio de todos los datos de esta columna de f sub i, x sub i al cuadrado, y eso es completar la tabla, para luego hacer el cálculo de la media, y luego el cálculo de desviación, y por último el cálculo de la varianza. Que algo muy importante, la desviación es un dato 2.69, un dato de holgura que está relacionado con la media. 7 más 2.69 como máximo valor y un mínimo valor 7 menos 2.69. Es decir, que estamos hablando de esa ponderación de media y desviación de, a ver, tenemos 7.23, perdón, 2.69. De 7, que es la media, estaríamos hablando de, a ver, 4.41 como rango mínimo y rango máximo 9.69. La desviación es un indicador para saber realmente con precisión si los cálculos que hemos hecho, esta es la ponderación correcta en el sentido del margen de error que puede haber. O sea, la media junto con la desviación es un margen de error. ¿Cómo? La media menos la desviación, la media más la desviación. Lógicamente, si se quiere de repente reducir la desviación, es el margen de error. Este caso es 2.69, que en términos prácticos se puede visualizar entre 2 y 3 casos de coronavirus. Significaría de repente para alguien que está haciendo un estudio específico que sería necesario entonces tabular más datos, ¿ya? O reducir en vez de 1 a 4 semanas, de 1 a 2, o podría ser ampliar la cantidad de semanas, de 1 a 5 o de 1 a 10. Eso depende del propósito, el análisis de los cálculos de la persona, ya esto visto desde el punto de vista de un trabajo de análisis de investigación, ¿ya? Entonces, esa desviación se irá reduciendo en la medida que se tome más datos, lógicamente, pero si el propósito es reducir eso. Claro, aquí tenemos un problema donde se trata de un fenómeno de la cantidad de casos de coronavirus por semana, pero extendiendo la idea de la estadística, por ejemplo, este de 1 a 4, 4 a 7, 7 a 10, 10 a 13, podría ser que de repente lo que nos está representando sea rangos de producción, ¿ya? Rangos de producción y que de repente 2 se refiera a toneladas, pero producción de qué? Digamos, alguien que está haciendo un estudio de un productor de peces en una laguna, ¿ya? Y que está determinando peces con un tamaño, un tamaño podría ser de, digamos, pongamos que sean peces inmensos, de 1 a 4 metros, observó 2, de 4 a 7 metros, observó 8, de 7 a 10 metros, 5, de 10 a 13 metros, 3. Claro, es una cuestión bien idílica, pero es una manera de dar a entender que no solo puede ser casos de coronavirus, puede representar otra situación, otro fenómeno, como también podría representar, por ejemplo, otra situación, que en una zona se observó en un bosque la cuestión de tala de árboles, es decir, corte de árboles. Y entonces observó que entre la primera y la cuarta semana cortaron 2 árboles, entre la cuarta y la séptima semana eh, se cortaron 8 árboles, entre la séptima y décima semana 5 árboles, entre la décima y la 13ª semana
tres árboles. Y así cualquier otro tipo de aplicación que se le puede dar, esto es amplio, ¿ya? Se puede aplicar en cualquier situación, en estudio de análisis de escenarios. Y con eso entonces hemos concretizado dando una visión general de lo que puede ser un problema donde los números pueden representar situaciones bien específicas que están relacionados con un hecho de vida real, ya sea contextualizado en términos de sociedad, naturaleza o pensamiento.